Saludos cordiales, mi nombre es Marixa Pérez Morales, soy estudiante de licenciatura en la Universidad Estatal y Distancia. El siguiente video trata sobre la actividad 2, el cual habla sobre el currículo integrado, la planificación y la planificación educativa curricular. 5 funciones de la planificación curricular. La primera función de la planificación educativa es que permite llevar una organización y controlar las actividades que se van a desarrollar dentro del proceso educativo, con el fin de conducir y realizar las acciones escolares para alcanzar los objetivos. Esto se logra mediante lo que es el planeamiento educativo. Ahí las actividades se van organizando y se van secuenciando con el fin de alcanzar, al finalizar el tema, los objetivos planteados. Otro propósito que tiene la planificación curricular educativa es formar personas críticas y comprometidas, capaces de transformar su entorno desde la perspectiva de la racionalidad ética emancipadora. No se trata de transmitir solo conocimientos, sino de desarrollarlos en los estudiantes la capacidad de cuestionar, proponer y actuar frente a las realidades económicas, sociales, políticas y culturales que los rodean. Para lograrlo, es fundamental que el aula no sea un espacio aislado de la vida, sino que un lugar donde la teoría logre conectarse con la práctica, es decir, que los contenidos académicos se apliquen en situaciones reales, promoviendo un aprendizaje significativo que empodere al estudiante como sujeto activo del cambio. Otra función de la planificación curricular es que el currículo en sí debe ser una herramienta activa que le permita al estudiante construir y reconstruir el significado de sus experiencias personales y colectivas. Es decir, esta idea subraya que el currículo no debe ser un simple listado de contenidos o asignaturas, sino una herramienta dinámica y transformadora. Su propósito es permitir que los estudiantes den sentido a lo que viven, sienten y aprendan tanto a nivel personal como colectivo. En resumen, podríamos decir que se trata de un enfoque integrador y reflexivo, donde el currículo se adapta al contexto del estudiante y lo impulsa a construir su propio conocimiento a partir de esas vivencias que él está teniendo. Otro propósito de la planificación educativa y curricular es promover el diálogo pedagógico y reconocer la importancia del discente, mediante una práctica docente que, más allá de enseñar contenidos, busque darle sentido al aprendizaje, reconociendo y respetando la diversidad de cada uno de esos estudiantes, mediante el fomento del diálogo pedagógico. Una planificación bien pensada va a permitir crear estos espacios donde aprender se convierta en una experiencia significativa, inclusiva y participativa, que genere aprendizaje real y permanente en los estudiantes. Por último, otra de las funciones de la planificación educativa y curricular es formar personas críticas, reflexivas y capaces de transformar su entorno social, político y cultural. Hernández nos dice que nos propone una educación que sea creativa, participe y crítica, que no conecte la teoría con la práctica para generar cambios significativos, y advierte que los modelos autoritarios y sin diálogo limitan esa capacidad transformadora en los estudiantes. Una cuestión que como docente se debe tener muy claro es saber reconocer cuáles funciones de la planificación curricular van a ser beneficiosas a la hora de implementar un currículo integrado en la educación. Una de las funciones de la planificación curricular que benefician la integración curricular es el orden y el control, pues permite el reducir la incertidumbre y la improvisación. Cuando hay una buena planificación, los docentes saben qué hacer, cómo hacerlo y qué esperar. Eso da seguridad y confianza para probar nuevas formas de enseñar, cómo integrar materias o cómo trabajar proyectos en sí. Si no se planifica bien, todo se vuelve confuso y va a costar demasiado coordinar las actividades. Una de las funciones de la planificación curricular que podría beneficiar la implementación
del currículo integrado es la búsqueda constante de la transformación. Es por ello que debe ser dinámico y significativo, permitiendo al estudiante dar sentido a sus vivencias personales y colectivas. Esto impulsa un enfoque integrado que conecta el aprendizaje con la realidad, siempre que existan condiciones que lo hagan viable y participativo. Por ejemplo, si en una comunidad hay problemas de acceso al agua potable, el currículo puede integrar contenidos de ciencias, matemáticas y estudios sociales para que los estudiantes investiguen el problema y propongan soluciones y participen de acciones concretas como son las campañas de concientización o diseño de filtros caseros. Así el aprendizaje cobra un sentido y se logra vincular directamente con la vida del estudiante. Una de las funciones de la planificación curricular es que podría beneficiar la implementación de un currículo integrado es la promoción del diálogo pedagógico y el reconocimiento y valoración del estudiante como centro del proceso de aprendizaje. Esta función del currículo impulsa un enfoque integrado e inclusivo, porque pone al estudiante en el centro del proceso educativo al promover un ambiente donde se valore, escuche y respete a cada persona. El aprendizaje deja de ser algo abstracto y se convierte en una experiencia significativa, conectada con la vida real. Esto permite que los contenidos se adapten a las necesidades e intereses y contextos de los estudiantes, reconociendo su diversidad y valorándola. Cuando los docentes planifican con esta mirada, no solo organizan contenidos, sino que generan y crean espacios de participación, de diálogo y construcción colectiva del conocimiento. 5 funciones específicas del rol docente en la toma de decisiones. Número 1 es crear sentido, dar sentido a lo que se enseña, eligiendo los métodos y contenidos que ayuden al estudiante a comprender por qué lo que aprende es importante para su vida. El 2 es reconocer y valorar al otro, tomar decisiones que respeten las diferencias individuales de los estudiantes, considerando importantes sus ideas, culturas y emociones. Como punto 3, se fomenta el diálogo pedagógico, promover esa conversación abierta en la clase para construir conocimiento de forma conjunta y participativa docente y estudiante. Otra función es tener la valentía y visión de un futuro, atreverse a innovar y pensar en nuevas formas de enseñar más allá de lo tradicional que respondan a los cambios de un mundo actual. La 5 es proponer acciones que transformen la realidad, decidir y planificar actividades que impacten positivamente en la comunidad y promuevan una ciudadanía crítica. Relación entre la estructura escolar, la planificación curricular y la gestión administrativa en la educación costarricense. La estructura escolar, la planificación curricular y la gestión administrativa en la educación costarricense forman un sistema interdependiente que asegura el buen funcionamiento del proceso educativo. La estructura, por un lado, la estructura escolar establece el marco organizativo donde se definen los roles, los niveles educativos, la distribución de espacios y responsabilidades. Esto va a permitir que el currículo pueda implementarse de forma coherente y ordenada. Por otro lado, la planificación curricular diseña qué, cómo y cuándo se enseña, pero solo puede aplicarse eficazmente si la administración educativa proporciona los recursos necesarios, como son los materiales, el tiempo, la capacitación de los docentes. Por último, la gestión administrativa se encarga de coordinar y supervisar todo el proceso educativo, desde la asignación de los presupuestos, el control de calidad. Su función es asegurar tanto la estructura como el currículo operen de una manera articulada y eficiente. En resumen, el conjunto de estas 3 dimensiones va a trabajar como engranajes, que donde si uno falla se va a ver afectado el otro. Demuestra que esa profunda interrelación en el sistema educativo costarricense, si funciona bien, pues la educación se va a dar de manera correcta, pero si algo falla, la educación se va a ver seriamente afectada. Cómo las relaciones entre la estructura escolar, la planificación curricular y la gestión administrativa en la educación costarricense podrían beneficiar o no
la implementación de un currículo integrado. Según Carriazo Díaz, Pérez Reyes y Gaviria Bustamante, la planificación guía tanto las actividades académicas como la administración escolar, incluyendo los procesos y las estrategias que van a permitir que la enseñanza se lleve a cabo de forma eficiente y con calidad. Además, dentro del entorno educativo, la planificación apoya a la administración de las escuelas para que los recursos y los materiales se repartan de manera justa y equitativa, garantizando un buen funcionamiento institucional. Es decir, cuando existe una relación coherente entre la estructura escolar, la planificación curricular y la gestión administrativa y una estructura escolar flexible, se va a permitir organizar el tiempo y los espacios para el trabajo interdisciplinario. La implementación de un currículo integrado puede verse beneficiada, pues una planificación curricular bien pensada va a facilitar la integración de los saberes y los contextos, y una gestión administrativa que sea comprometida permite tomar decisiones autónomas, contextualizadas a la realidad de los estudiantes y con recursos adecuados, favoreciendo la innovación educativa, la pertinencia del currículo frente a las necesidades reales dentro de la comunidad. ¿Cuál es la diferencia entre un currículo integrado y un currículo disciplinar? Según Torres Santomé, los currículos integrados son una forma de contrarrestar una enseñanza excesivamente memorística. Este además se caracteriza porque organiza el aprendizaje a partir de temas o problemas reales y los aborda combinando varias materias a la vez. Por ejemplo, en la escuela laboratorio, un profesor en mi visita formó equipos de estudiantes y preparó una tabla de puntajes. Luego realizó una serie de preguntas relacionadas con temas de ciencias y por cada respuesta correcta los equipos sumaban puntos. Esta dinámica, a mi parecer, no solo reforzó los conceptos científicos que necesitaban aprender, sino que también permitió aplicar operaciones matemáticas para calcular puntajes, y esto fomentando un aprendizaje integrado. Por otro lado, el currículo disciplinar organiza el conocimiento por materias que se imparten de forma separada, cada una con sus propios objetivos, sus contenidos y sus propias formas de evaluación. Este enfoque es el más clásico y se usa ampliamente en muchos centros educativos. Por ejemplo, en las lecciones de matemáticas solo se abordan los contenidos de matemáticas sin que exista una conexión con otras áreas del conocimiento, como lo que son ciencias o español. Un ejemplo de esto es mis prácticas docentes, así trabajamos en lo que fue la escuela de Moracia, totalmente diferente a como observé que estudiaba en la escuela laboratorio. Entre las ventajas del currículo integrado encontramos que promueve un aprendizaje participativo y crítico, al integrar saberes de forma global y conectando los contenidos con la vida cotidiana de los estudiantes. Esto no solo va a fortalecer su pensamiento crítico, sino que también le va a permitir dar sentido a esas experiencias personales y vivenciales dentro del aula, lo que incrementa su interés y va a favorecer un aprendizaje verdaderamente significativo y permanente. Algunas desventajas que podría presentar la integración del currículo está la poca cultura de trabajo en equipo entre docentes, cada quien trabaja por su cuenta, también está que se necesita material adecuado para trabajar, también se necesitan las condiciones laborables favorables que permitan integrar el currículo, y también se necesita saber concretarlo, no solo tener el deseo de generar un currículo integrado, sino también el conocimiento para poder integrar las áreas del conocimiento de manera que generen conocimiento de manera efectiva. Esta sería toda la información que tengo para presentarles, y me despido de ustedes. Muchas gracias.